En verdad espero que el sonido no esté malo porque, oh por Dios, hay muchísimo viento, está súper rico porque hace mucho calor, entonces la brisa de la laguna está riquísima, pero sí creo que suena mucho. Esperen, no me encanta esto, esperen un momento. Ok, creo que así ya no parezco tan encueradation. Vamos a empezar. Coger, empernar, hacer el frutifantástico, bañar al nene, mojar el bizcocho, tener sexo. Hoy les quiero hablar de un concepto que ha cambiado por completo la forma en la que me veo a mí, la forma en la que veo al mundo y la forma en la que llevo mis relaciones personales. El sex positive. Ustedes probablemente me conocen por ser body positive y porque he trabajado muchísimo en mi amor propio y mi autoimagen en los últimos años. Pero después de arreglar mi relación con mi cuerpo, tocó arreglar mi relación con el sexo. Es justo ahí donde entra el sex positive. Cuando empecé a descubrir el mundo del sex positive, Plátano Melón me comentó que si quería probar algunos de sus juguetes y yo antes hubiera dicho que no porque le tenía un friego de miedo y un friego de estigma a todo ese asunto, pero acepté. Es por eso que estoy súper contenta de contarles que el patrocinador de este video en específico, que es muy especial para mí, es Plátano Melón. Plátano Melón no es una sex shop cualquiera, tiene todo lo que necesitas para disfrutar y divertirse, pero también tiene mucho para descubrir y aprender. Comencé a trabajar con Plátano Melón a finales del año pasado y desde entonces ellos me han invitado y me han impulsado a abrir espacios de conversación para hablar sobre temas tabús, sobre el sexo, el placer, la sexualidad. Y no solo eso, también me han inspirado a llevar esas conversaciones de lo digital y de mi comunidad aquí a mi comunidad física y a las personas que me rodean. Siempre recordaré lo muchísimo que aprendí sobre el orgasmo femenino en su eroteca y también siempre recordaré lo mucho que disfruté a Mambo por primera vez. Celebré con ellos mi soltería y ahora me mandaron unos productos para disfrutar en pareja. Todo mío estimula el clítoris durante la penetración y potencia las erecciones, así los dos disfrutamos. Y Pim Pam Pum son plugs de silicona de diferentes tamaños ideales para iniciarse en la estimulación anal. Muchas felicidades Plátano Melón por este primer aniversario de muchos que estoy segura que van a tener. Bueno, pero vamos a entrar ya más a tema. ¿Qué es sex positive o positivismo sexual? Si conoces el body positive también va a ser muy natural entender y conocer el sex positive. Básicamente la palabra lo dice. Es un movimiento social que busca ver el sexo, la sexualidad, la diversidad sexual de una forma positiva, pero sin perder pie sobre la importancia que es tener sexo con consentimiento. Sexo seguro, sexo que se da en espacios seguros, en todas las formas. Básicamente es una forma de comenzar a pensar en el sexo como algo verdaderamente positivo en tu vida. Esto incluye aspectos que también a veces son súper difíciles de aceptar sobre nosotros mismos, como ciertos kinks que podemos tener, como ciertas gustos que nos han enseñado que son tabúes, como la masturbación o también, ¿por qué no? Cosas como sexo anal y todo eso, que nos han dicho que es solo para las pornografías, que es solo para los sitios web pornos. Es hora de empezar a enfrentarnos de forma positiva sobre aquello que verdaderamente nos trae placer sobre el sexo. Y créanme, para mí ha tomado muchísimo trabajo hacerlo de forma personal y en privado, pero muchísimo más trabajo y hasta pena, lo cual simplemente comprueba todo todo lo tabú que es el tema, pero me ha dado muchísima pena empezar a hablar de lo sex positive que soy en redes sociales, porque me da mucho miedo que la gente lo tome mal, pero aquí estamos superando miedos. No sé ustedes, pero antes cuando era chavita sobre todo, que platicábamos así entre las amigas, entre los amigos sobre nuestras experiencias sexuales, justo cuando ya estábamos empezando a ser más en una edad como más activa sexualmente, que estábamos empezando como a compartir ligues y fajes y cosas por el estilo, me acuerdo que yo hablaba del sexo así como: yo lo tengo todo descubierto, yo soy la más abierta, yo soy la más audaz, yo soy la más increíble, el sexo me apasiona, me encanta, es lo más de padrísimo, chocofeo, fantástico del universo. Pero a puerta cerrada tenía mucho miedo y venía con una gran carga de culpa y venía con una gran carga como de suciedad y obviamente toda esa culpa, esa carga de suciedad, etcétera, también me llevaba mucha desinformación sobre cómo se ve una relación sexual saludable, cómo se ve
un romance sexual saludable. ¿Cómo ocurre? Entonces, esto es para todas aquellas chicas que tal vez creen que tienen que aparentar que saben todo el sexo y que todo es increíble y que les encanta, cuando a puerta cerrada viene cargado de muchísimas cosas negativas. En verdad, esto solo es una probadita del sex positive y más al rato te voy a hacer unas preguntas interesantes, pero te invito verdaderamente a que hables más del tema, a que aprendas más del tema, a que lo descubras más del tema, si en verdad crees que eso puede enriquecer tu vida y hacer mejor tu vida. Ok, ahora, ¿para qué ser sex positive? Si ya soy body positive y no sé qué es positive, bueno, ¿para qué sex positive? Creo que una de las cosas más importantes del sex positive es que lucha por eliminar los juicios y este sentido de vergüenza y de pena alrededor del sexo, la sexualidad y la sensualidad. Cuando el sexo está fuertemente teñido por la vergüenza y por los juicios y por este tema tabú que no se habla nunca claramente, creo que eso lleva a, número uno, que tengamos muchas más dificultades de encontrar un verdadero placer y verdaderamente divertirse sin culpas, porque no debería de haber culpa. Pero también, número dos, yo creo que a muchísimos de nosotros nos lleva a experiencias feas, experiencias igual de abuso, relaciones también de abuso, porque al final del día, si no podemos hablar del tema de forma positiva y de forma abierta, entonces tampoco vamos a tener formas de hablar con otras personas sobre nuestras experiencias y tal vez encontrar ayuda o tal vez darse cuenta que eso no es normal o que por ahí no es. Y por qué no, también está lo fantástico que es hablar abiertamente del tema y de forma positiva para conseguir tips, para platicar de experiencias, para encontrar ideas, para compartir conceptos. Hablar más abiertamente del sexo va a llevar también a que lo disfrutemos más. Y chingao, en esta vida estamos para disfrutar, por Dios. Quiero hablarles un poquitito de la historia rápidamente. Muchas veces esto del sex positive, como que lo primerito se le atribuye al psicoanalista Wilhelm Reich. Lo dije mal, segurísimo. Pero bueno, es un psicoanalista de nuevo que empezó a hablar del tema en los años 20. En esos momentos, en los años 20, básicamente él dijo algo súper extremo y súper controversial para esa época. Dijo que el sexo, de hecho, era algo agradable y placentero, incluso hasta saludable. La idea básicamente fue ignorada porque era algo muy extraño y básicamente murió hasta que revivió en los años 60 con la liberación del sexo, la revolución sexual. En los últimos años, el movimiento ha agarrado una nueva oleada de popularidad y yo estoy muy contenta al respecto, sobre todo porque ya estamos teniendo muchos movimientos sociales sobre, de nuevo, ser más positivos hacia la forma en la que vemos nuestro cuerpo, ser más positivos hacia la forma en la que vemos nuestra sexualidad. Se han abierto muchísimas conversaciones sobre sexo, sexualidad, diversidad sexual, temas LGBT, todo eso. Y entonces, obviamente, junto con eso, naturalmente, viene a hablar del sexo de una forma más positiva y con eso el sex positive. Es por eso que se sintió tan natural para mí pasar del body positive al sex positive o complementarlo, por así decirlo. Se sintió algo que tenía que hacer y que tenía sentido que al momento en el que yo empezaba a amar y respetar mi cuerpo, también comencé a disfrutarlo, y con disfrutar mi cuerpo vino los temas de placer, los temas de sexo, y tuve que empezar a trabajar con esta gran sombra negra que tenía, esta gran nube que tenía, que no me había dado cuenta que tenía en torno al sexo. No les quiero hacer el cuento muy largo ni nada, pero yo fui mucho tiempo a escuelas religiosas en donde tuve las típicas clases de sexo que están súper centradas en cuestiones como simplemente no lo tengas porque es un pecado. Entonces, aunque ahorita me alejo muchísimo de ese tipo de pensamiento, obviamente, y no me identifico con eso para nada, la verdad es que no me había dado cuenta que, aunque ya no me identificaba ni nada, sí había dejado como una gran nube ahí de que el sexo era algo como oscuro, era algo que no se podía hablar mucho del tema, era algo sucio. De hecho, tengo un video que me gusta mucho porque hice una recopilación entera de mi historia con el sexo y cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando. Entonces, si lo quieren ver, se los voy a dejar en la cajita de descripción, y también les voy a dejar varios videos que he hecho sobre el sexo siendo gorda, en donde entrelazo muchísimo el body positive, el amor propio y el sexo. Igual y me van a decir, ay Makis, pero yo amo el sexo, siento muchísimo placer y bueno, eso ya me hace automáticamente sex positive, ¿no? No.
O sea, puede que sí sea sex positive, puede que no. Tenemos que descubrirlo. Te voy a hacer algunas preguntas para que analices tú solita en tu casa, en la privacidad. No tienes que contestarme nada y no te estoy poniendo en tela de juicio. Solo son buenas preguntas que yo he encontrado para verdaderamente cuestionarme qué es lo que pienso del sexo y cómo entiendo el sexo como concepto. ¿Piensas en el sexo como algo intrínsecamente sucio, peligroso, repugnante, no natural, errático, dañino, arriesgado? Y si sí, ¿por qué? Verdaderamente pregúntate por qué piensas o por qué le acuñarías estos términos al sexo. Ok, ahora otras preguntas con las que cuando yo me las hice, yo también me di de topes y definitivamente sigo trabajando e intentando responder por qué muchas de estas cosas, pero ahí les van. ¿Cómo reaccionas a la violencia hacia las trabajadoras sexuales, la violencia hacia las mujeres trans y hacia las mujeres en general? ¿Qué piensas sobre la educación sexual que se le da a los jóvenes basada como centro en la abstinencia y que únicamente se enfoca a la parte biológica y a la parte reproductiva? ¿Qué piensas de las promesas y los pactos de purezas que se hacen entre estos jóvenes? ¿Estás a favor o en contra de las restricciones que pone Instagram para no mostrar en su algoritmo los temas de educación sexual que tienen sus creadores de contenido? ¿Has formado parte de conversaciones en donde estás calificando, juzgando o simplemente chismeando sobre la vida sexual y las relaciones sexuales de la persona que no está en la habitación? Esas preguntas se las dejo ahí abiertas al aire. Son preguntas que a mí me ayudaron muchísimo a cuestionarme verdaderamente cómo estaba pensando del sexo y si era simplemente algo que me gustaba hacer pero no pensaba mucho más de forma positiva, o si estaba verdaderamente intentando cambiar eso en mi cabeza. Aquí los dejo, pero no sin antes agradecerles de nuevo a Plátano Melón por patrocinar estos espacios, por abrir estos espacios, fomentar estas conversaciones. Muchísimas felicidades, Plátano Melón, y les voy a dejar aquí links para que los vayan a checar. Y bueno, tú y yo nos vemos a la otra, ¿ok? Bye bye.